Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de introducción a la farmacología. En la primera parte de la clase ya hemos aclarado conceptos básicos como el de fármaco, el de farmacología, sus ramas. Hemos hablado de la relación entre farmacocinética y farmacodinamia. Hemos aclarado algunas dudas sobre estos dos conceptos importantes. Hemos hablado acerca de farmacoterapéutica, hemos hablado un poco de toxicidad, ¿no? Y ahora nos toca revisar otros términos importantes que debemos conocer, como son farmacoepidemiología, que estudia y hace seguimiento de los efectos de los medicamentos sobre la sociedad. ¿Qué ocurre en esta sociedad? ¿Qué está recibiendo este grupo? ¿No? ¿Qué está recibiendo esta población determinada? ¿No? Estudia los determinantes, características y efectos del uso del fármaco en grandes poblaciones. Analiza el impacto real del uso de los fármacos en la práctica clínica cotidiana. Examina las diferencias entre la experimentación controlada y la práctica habitual y hace seguimiento de la investigación de los medicamentos sobre la sociedad. Otro término importante es el de farmacoeconomía, que estudia los costes y beneficios de los tratamientos y tecnologías médicas. Su fin es seleccionar que tengan impacto sanitario positivo, ¿no? Seleccionar algunas opciones que tengan este impacto sanitario, ¿no? Que sean efectivos. Otro término como farmacogenética, ¿no? Que es parte de la farmacología que estudia los factores genéticos con la respuesta individual a los fármacos. Explica el uso del genoma para la preparación de fármacos para prevenir la aparición de algunas patologías. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante que lo vamos a tocar en esta clase, que es el de administración de fármacos. La administración de fármacos, la farmacología básica es fundamental y es el fundamento de la farmacoterapéutica y va a permitir identificar y analizar los principios que determinan los efectos de los fármacos y medicamentos, y en los ciclos clínicos pueden aplicarse con claridad los criterios que orientan el manejo terapéutico en forma individualizada a cada paciente. Para que un fármaco ejerza su efecto, tiene que llegar al lugar de acción y en concentraciones adecuadas. Fundamental para el fármaco, la terapéutica, si desea una respuesta que sea eficaz, ¿no? El factor importante para que el fármaco llegue a su lugar de acción es la vía de administración. Esto nos va a permitir identificar, analizar todos los principios y efectos del fármaco, aplicar para las diferentes patologías e individualizar las terapéuticas a cada uno de los pacientes, que es necesario y que es importante. Las rutas o vías de administración determinada por dos factores primariamente: por las propiedades del fármaco, las propiedades de los fármacos. El fármaco, para utilizar cierta vía, tiene que tener cierta característica. Ejemplo, solubilizarse. Los objetivos de la terapéutica. Una determinada terapéutica tiene que ser necesaria para una determinada vía de administración. Entonces, por ejemplo, ¿no? El objetivo de la terapéutica. Una determinada terapéutica tiene que ser necesaria, una determinada vía de administración. Hay fármacos como el sulfato de magnesio, que es una simple sal simple, ¿no? Puede ser un laxante o un depresor del sistema nervioso central, que se puede utilizar y disminuir la actividad del sistema nervioso central. ¿Por qué vía a utilizar este agente? Depende. Si yo quiero un aumento de la motilidad intestinal, lo haré por vía oral. Pero si utilizo el sulfato de magnesio
y si quiero efectos sistémicos lo utilizo de forma parenteral. Se utiliza cuando hay toxemia o un cáncer en el embarazo, ¿no? Entonces, las vías de administración, vamos a tener dos grupos grandes. El enteral, aquel en el cual el fármaco se absorbe desde el tracto gastrointestinal. Ahí vamos a tener la sublingual, el oral, el rectal. Y el otro gran grupo, ¿no?, que es el resto casi, el parenteral, se requiere una aguja y jeringa o equipos de infusión intravenosa, ¿no? Tenemos al transdermal, también al inhalatorio y al tópico. Entonces, dentro del enteral, como dijimos, que es aquel en el cual el fármaco se absorbe desde el tracto gastrointestinal, la mayor parte de los fármacos en el intestino delgado, ¿no? Y las vías van a ser la sublingual, que es una vía poco utilizada y pocos fármacos van a ser administrados por esta vía. Se utiliza para obtener un efecto rápido, un efecto muy rápido, para aliviar un efecto de dolor en un paciente con angina de pecho, por ejemplo, cuando hay un problema a nivel no coronario, ya sea por una estenosis de alguna de las arterias coronarias, una vasoconstricción. La sintomatología es muy grande y muchas veces debemos actuar rápidamente y son administrados, por ejemplo, el isosorbide, el dinitrato, ¿no?, que tienen un efecto inmediato, ¿no? En la parte oral, ¿no? Lo que más conocemos, la que más se utiliza, tiene la ventaja que es una vía fácil de administrar, no requiere a otra persona, pero una desventaja es que no se puede administrar cuando el paciente está inconsciente o tiene vómitos, o una persona que tiene problemas con la memoria, ¿no? La otra vía que está dentro del gran grupo de las vías enterales, de la vía enteral, es la rectal, que no es tan utilizada, es utilizada para medicamentos en niños más que todo, ya que no puede hacer degluciones, ¿no? Entonces, el supositorio, que contiene el principio activo, una de las ventajas parte del fármaco administrado va a circulación sistémica, parte va al hígado de frente, puede aparecer un efecto muy rápido porque va a la circulación sistémica. La desventaja es la incomodidad del paciente, no tolera, hay que hacer un esfuerzo para que se mantenga un tiempo adecuado, ¿no? La parte ahora del otro gran grupo, que es la parenteral, ¿no?, que requiere de una aguja y jeringa o equipo de infusión intravenoso. Dentro de la parte parenteral está por ejemplo, la intravascular, y dentro de la intravascular tenemos la vía intravenosa, que es una vía rápida. Se utiliza aquellos fármacos que no pueden ser administrados por otra vía, por su estructura química, o sobre todo esta vía cuando se necesita un efecto también rápido. Es una vía de emergencia o se utiliza por infusión. Cuando se quiere mantener concentraciones estables en el plasma en un determinado tiempo, se administra por goteo intravenoso, se regula para mantener un nivel de presión arterial, ¿no? La intraarterial es mucho más específica, se utiliza para efectos más locales, para que el fármaco se absorba en un lugar en la arteria donde se inyecta el fármaco, y la vía que requiere mucha más preparación. La desventaja es que esta vía es cuando se pone el fármaco en la sangre en circulación, los efectos van a ser muy inmediatos y a veces ya no se puede
mitigar reacciones adversas que se pueden presentar en el momento. Entonces, dentro de las parenterales están las intravasculares, y dentro de las intravasculares la intravenosa y la intraarterial. Y otra que está dentro de la vía parenteral está la intramuscular, que es la más común. Se puede administrar, que es la más común, ¿no? Puede hacer una vía, se puede administrar, ¿no?, volúmenes regulares. Cuando son muy grandes hay que usar un par de sitios de administración dependiendo de la zona que se utilizan. Los efectos van a ser rápidos por la rápida absorción del fármaco, ¿no? Es muy común utilizar la vía intramuscular. Se puede administrar productos oleosos, ¿no? Lo que no se puede hacer en la vía enteral, ¿no? Pueden utilizar esta vía de forma habitual, y es una buena vía porque tiene una absorción rápida por la gran vascularización del músculo. Entonces, el dolor de un pinchazo intramuscular depende del fármaco, y para que el dolor no sea tan fuerte, los laboratorios lo mezclan con anestesia local o con vasodilatadores o con vasoconstrictores, ¿no? Entonces, ya hemos visto dentro de la parenteral la vía intravascular, que tiene a la intravenosa y a la intraarterial, y otro grupo dentro de la parenteral está la intramuscular. Otro grupo también que tenemos dentro de las enterales es la vía subcutánea. Es de menor uso para poner vacunas, administración de algunos fármacos de manera crónica, ¿no?, como por ejemplo la insulina para diabéticos tipo 1. En este caso se utiliza solo la intravenosa cuando se requiere una emergencia. Sin embargo, aquí no permite administrar volúmenes demasiado elevados, ¿no? Entonces es una vía rápida para la absorción de fármacos y permite la administración de fármacos efectivos, como ya dijimos, la insulina. Para que el fármaco pueda absorberse depende de la grasa, ¿no? El grosor debe ser de 1 centímetro. Si sobrepasa los 2 centímetros, dificulta la distribución del fármaco porque se fija en la grasa. También existen problemas cuando es menor a 1 centímetro, ¿no? La vascularización local también. Por esta vía se pueden administrar fármacos hidrosolubles, liposolubles, ¿no? Los hidrosolubles, por simple filtración, se distribuyen de forma más fácil que los liposolubles. Los liposolubles pueden producir enquistamientos, y también, si se administra el fármaco rápidamente puede producir ¿no?, estos enquistamientos. Si nos equivocamos en la dosis, debemos realizar una fricción para que aumente la velocidad de absorción, o realizar enfriamiento para retrasar la absorción. La vía intratecal. La vía intratecal es una vía muy delicada de hacerla. Necesitas una técnica muy especial y se puede utilizar sobre todo cuando se requiere que los fármacos lleguen al sistema nervioso central en concentraciones efectivas. Este fármaco no es liposoluble, de manera que no va a atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces es una vía muy delicada que necesita una técnica especial. Otra vía que está dentro de la parenteral es la vía intraperitoneal. La vía intraperitoneal, poco utilizada, ¿no?, la vía intraperitoneal en el humano, más que todo es utilizada en el laboratorio. Es una vía rápida porque la superficie de absorción es grande. Eso es un parámetro grande para la absorción, ¿no?
Entonces, y se utiliza esporádicamente esta vía en aquellos pacientes para casos de intoxicación por barbitúricos, ya que estos son de venta libre y es muy frecuente, ¿no?, la intoxicación. Entonces se utiliza para inhibir la hiperactividad del sistema nervioso y aparte de ser anestésicos generales. Por la vía intraperitoneal se utiliza cuando había una intoxicación no solo de este fármaco, sino de otros también, ya que permitía administrar en el peritoneo volúmenes grandes. Después de un determinado momento se elimina este volumen invirtiendo el depósito, entonces la vía estaba libre de agentes tóxicos, ¿no? Prácticamente no se utiliza, es tan rápida como la intravenosa, ya que la absorción es casi instantánea. Se pueden administrar grandes cantidades, eso sí, con un pH neutro y que no sea irritante. Esta vía solo se utiliza para experimentos en animales y en casos excepcionales para la diálisis intraperitoneal. Excepcionalmente, en algunos casos se utiliza actualmente para aquellos pacientes que tienen que hacer una hemodiálisis, como les digo, ¿no?, que tienen una deficiencia renal, están en una insuficiencia renal crónica avanzada, ¿no? La hemodiálisis, cuando es muy frecuente, trae consigo un desequilibrio de diferentes tipos, entre ellos electrolíticos. El paciente tiene que ser sometido a continuar con esta diálisis intraperitoneal temporalmente hasta que el paciente nuevamente alcance el equilibrio. Y luego la hemodiálisis permite en el paciente la eliminación de productos tóxicos, para los cuales hacen una hemodiálisis. El riñón no puede depurar, ¿no?, adecuadamente, pero solamente es temporal. El problema con la vía peritoneal es que es una vía muy fácil de ser infectada, ¿no? Y entonces, como les digo, es una vía prácticamente poco utilizada. Luego de la parte parenteral tenemos otras rutas o vías de administración, ¿no?, que en este caso, por ejemplo, la transdermal, que no requiere de aguja ni jeringas, entonces no estarán dentro de la parte parenteral, ni tampoco se va a absorber desde el tracto gastrointestinal y por ello tampoco no es parte de la parte enteral. Entonces, la vía transdermal va a ser la aplicación de fármaco a nivel de la piel, ¿no?, y vamos a esperar su absorción. Generalmente los preparados son en forma de parches que se aplican en de una forma determinada para que se vayan absorbiendo. Por lo tanto, tiene que ser un fármaco que pueda ser absorbido, ¿no? Por ejemplo, la escopolamina, que es un antimuscarínico, propiedades. Otros fármacos también que utilizan la vía transdermal es, por ejemplo, la nitroglicerina y otros nitratos, ¿no?, que utilizan también para tratamiento para angina de pecho. Va a ser aplicado a nivel de la zona afectada, ¿no? Y va a ser muy directa, ¿no?, y se puede aplicar en forma de parches. Estas sustancias para obtener un efecto no inmediato, porque la absorción es progresiva, pero sí es de mayor duración, lo que no ocurre con la vía sublingual. O sea, no es inmediata porque es progresiva, pero sí de mayor duración. En cambio, por vía sublingual
es inmediata, pero no tiene un efecto, ¿no?, prolongado, no de mayor duración. Otra vía distinta es la inhalatoria, que puede ser usada para efectos locales en el tracto respiratorio, en spray, vía intranasal en la boca, para el tratamiento del asma bronquial. La gran mayoría de fármacos que se utilizan son fármacos de rescate. También va a haber también puede ser usado en efectos sistémicos, en la anestesia general, ¿no? Entonces, es fármacos que son gases que son volátiles, que son utilizados para anestesia general, para que el fármaco se absorba por vía de inhalación rápidamente. Se utiliza esta vía para que pueda llegar a las células del organismo, principalmente al sistema nervioso central, y produzca el estado de anestesia general, ¿no? Y también pueden provocar relajación muscular, pero sobre todo la anestesia. Otra de las vías también utilizadas es la tópica. Son mínimamente absorbidas, pero aquí en la dosis aplicada van a actuar directamente, no directamente en el lugar de aplicación. Si bien es cierto, van a ser mínimamente absorbidas, pero actúan directamente donde está ocurriendo el problema, ¿no? Puede ser la piel, la mucosa bucal, ¿no? Entonces, la vía tópica también es una vía de fácil utilización, ¿no? Generalmente es utilizada, va a ser utilizada, ¿no? En la piel, en las mucosas. Entonces la vía tópica utiliza la piel y las mucosas para la administración de fármacos. Así pues, esto incluye las mucosas conjuntival, la oral y la urogenital. La característica de esta vía es que se busca fundamentalmente el efecto a nivel local, no interesando la absorción de los principios activos. Con respecto a la mucosa oral, hay que hacer la distinción con la vía sublingual. En este caso no interesa que el fármaco se absorba, buscando el efecto del mismo a nivel de la propia mucosa. Mientras que en la vía sublingual lo que se va a buscar es el paso del fármaco a la sangre. La diferencia viene dada por la naturaleza del fármaco, ¿no? O de la constitución del excipiente que lo acompaña. Entonces, todo eso está aclarado. Hemos hablado de las distintas rutas o vías de administración, hemos hablado de la enteral, ¿no?, en la cual el fármaco se absorbe desde el tracto gastrointestinal, y dentro de la enteral tenemos a la sublingual, a la oral y a la rectal. Dentro de la parenteral se requiere una aguja y jeringa o equipo de infusión intravenoso, y ahí hemos hablado de la intravascular. Dentro de la intravascular, la intravenosa, la intraarterial. Hemos hablado también dentro de la parenteral a la intramuscular, la subcutánea, la intratecal, la intraperitoneal, ¿no? Y otro tipo de vías o rutas de administración que no requieren de aguja, ni jeringa, ni equipo de infusión intravenosa, como la transdermal, ¿no? La aplicación del fármaco a la piel para su absorción, ¿no? La inhalatoria y la tópica. Ahora vamos a pasar a hablar de acción y efecto farmacológico. La acción farmacológica es la modificación que produce una sustancia en las funciones del organismo, incrementándola o disminuyéndola. Es de carácter cuantitativo. Entonces, la acción farmacológica
eh, existen acciones terapéuticas y efectos no deseados, ¿no? En la actualidad, la automedicación ha causado grandes problemas en la farmacología, ya que por ello muchos fármacos, debido a la resistencia que crean, se han dejado de lado y por tanto se utilizan en pocas ocasiones. Es el caso, por ejemplo, de la penicilina, ¿no? Entonces, la acción farmacológica, para fijarnos en para fijar el concepto, es la modificación que produce una sustancia en las funciones del organismo, incrementándola o disminuyéndola, ¿no? Por ejemplo, pueden tener una acción en un vaso. Bien, van a vasodilatarlo, ¿no? Como por ejemplo un bloqueador de los canales de calcio, ¿no? O puede hacer una acción vasoconstrictora, ¿no? Una acción vasodilatadora, por ejemplo, ¿no? Lo aprecio con una disminución de la presión arterial. Dependiendo de la magnitud, se puede apreciar por un bochorno o un enrojecimiento. Eso va a ser ya un efecto farmacológico. ¿Y qué es un efecto farmacológico? Es la respuesta farmacológica. Es de manifestación, es la manifestación de la acción del fármaco, apreciable por la observación o mediante aparatos sencillos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener dos conceptos distintos: acción farmacológica y efecto farmacológico. Acción farmacológica es la modificación de la función del organismo por parte de un fármaco. Esta modificación puede ser un incremento o una disminución de la función, mientras que el efecto farmacológico es la respuesta, lo que ocurre después de la acción, es la manifestación de la acción del fármaco. Pueden ser apreciados por aparatos sencillos o por la observación. Entonces, llegamos a la parte final de la parte de la introducción de nuestra clase de introducción a la farmacología. Vamos a hablar acerca de la acción farmacológica fundamental. Entonces, la acción farmacológica, como dijimos, modifica y produce ¿no?, las funciones del organismo a través de una sustancia, y va a incrementar o va a disminuir esta función, y va a ser de carácter cuantitativo. Entonces, tenemos, por ejemplo, una acción farmacológica fundamental: la estimulación. Por ejemplo, la estimulación, que es el aumento de la función. Ejemplo, la cafeína, o también la neostigmina, ¿no? La neostigmina, que es un inhibidor de la colinesterasa a nivel del sistema nervioso central, aumenta la actividad de la acetilcolinérgica. Entonces, aumenta la actividad acetilcolinérgica. Entonces, va a ser un estimulante. También vamos a tener otra acción farmacológica fundamental, como la depresión, que es la disminución de la función. Y acá podemos tener como ejemplos a los hipnóticos o al alcohol, a los sedantes, que son depresores del sistema nervioso central, ¿no? que actúan de acuerdo a la dosis. Otra acción farmacológica fundamental, como la irritación: se puede utilizar un fármaco y al utilizarlo por mucho tiempo puede irritar la piel. Por ejemplo, vamos a tener a los purgantes antracénicos, que producen, ¿no?, una irritación para mejorar la motilidad, ¿no? Otro tipo de acción farmacológica importante es el reemplazo, ejercida por fármacos usados en enfermedades carenciales. Entonces, por ejemplo, tenemos carencia de vitamina B12, entonces le dan vitamina B12 en anemia perniciosa. También puede ser, en reemplazo también se puede dar hormona tiroidea, ¿no?, en un hipotiroidismo. En una diabetes tipo 1 se le da la insulina. Otra acción farmacológica importante es la antiinfecciosa, ejercida
por agentes antimicrobianos, como la penicilina, el cloranfenicol, las tetraciclinas, que producen esta acción antiinfecciosa, ¿no? Entonces hemos llegado al final de la clase, de la primera clase de introducción, ¿no?, a la farmacología. Espero que hayan quedado claro algunos conceptos importantes, porque en esta clase lo que hemos revisado de forma general, términos que vamos a utilizar a lo largo de las demás clases de farmacología y necesariamente tienen que estar claros. Vías de administración, farmacocinética y farmacodinamia van a ser clases muy apartes porque son grandes, pero ya tenemos la noción de lo que es farmacocinética, de lo que es farmacodinamia. Ya hemos aclarado su correlación, hemos hablado de farmacoterapéutica, hemos hablado también de farmacología en general, de lo que es un fármaco, de las distintas ramas que existen dentro de la farmacología, de farmacoepidemiología, de farmacoeconomía, de farmacogenética, de farmacocognosia, ¿no? Entonces, hemos hablado también de la importancia de la farmacoterapéutica, ¿no? El de prevenir, curar, controlar los estados de la enfermedad. Espero que haya quedado claro y nos encontraremos en otra clase de farmacología. Bueno, muchas gracias. Eso es todo.